en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Bendiciones. Aplaudimos para recibir la palabra. La palabra siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseo de aprender la palabra. Nuestra segunda clase acerca de lo que es la oración como vida devocional. Usamos lectura, Lucas capítulo 11, versos 2 al 3. No vamos a leer de nuevo. Hablamos acerca de la importancia de lo que es conocer la materia. Hablamos del principio. Acuérdese del principio, que nosotros nunca podemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Que lo importante no es tener sino conocer, lo importante no es conocer sino aplicar. Eso nosotros lo hemos, en todas las escuelas, en todas las materias lo hemos estado presentando. Hablamos que Dios se mueve bajo un sistema y decíamos que un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Eso nosotros lo conversamos. El Dios que está en el cielo no es un loco, perdone usted la expresión, no es un lunático, no sufre de esquizofrenia. Es un Dios que establece principios y que nosotros debemos caminar en esos principios para que Él pueda, para poder recibir sus bendiciones o respuestas a las cosas. Eso nosotros lo conversamos. Hablamos acerca de que la oración, ¿qué es la oración? Decíamos que la oración es una conversación, es una plática. Explicamos muy bien eso. Explicamos que un silencio dice más que 1000 palabras. La oración se mide mucho, entiéndase por favor esto, la oración se mide mucho por el motivo del corazón, no muchas veces por lo que dices, sino el por qué lo dices. Le di ejemplo de una mujer, estaba sumergida en la droga, le dijo a Dios, Señor, nosotros, le decía a Dios en su oración, Señor, si tú existes, yo no creo que tú existas. Si eres bueno, yo no creo en tu bondad, ¿ya? Pero si eres Dios, Señor, yo no creo en que tú seas Dios. Pero si tú eres Dios, Señor, revélate a mi vida. Si existes, Señor, cámbiame. Y si eres bueno, dame tu bondad. Y esa es una oración que con todo lo sincero, porque Dios toma en cuenta la sinceridad de tu corazón, el cómo tú dices las cosas, el motivo del corazón. Y esa oración fue escuchada por Dios. Hubo un misionero que en su lengua empezó, él estuvo haciendo misiones en una jungla donde habían indígenas. Entró y empezó a enseñar a los indígenas a orar con una serie de dados. Además de enseñarlos a orar, les enseñaba el idioma, los enseñaba a leer el idioma actual de aquel misionero. Y él colocaba los daditos, letra por letra, vocales con sus consonantes. Y además de ir orando, él les estaba enseñando a leer, los estaba enseñando a escribir. Hubo un día en que el misionero no vino, y ellos, el jefe, el cacique, fue a ver qué había pasado con el misionero. Estaba con una fiebre amarilla que se lo estaba llevando, estaba casi al borde de la muerte. Y cuando el cacique vio aquello y se quedó pasmado de la situación, de la gravedad que estaba pasando el misionero, él no echaba qué hacer, no echaba cómo orar, no saben orar. El misionero reunió a toda la tribu, agarró los dados y se quedaron mirando los indios, no a ver qué iba a hacer. Como que aprendió ya a leer, como que aprendió ya a escribir, como que ya sabe colocar las consonantes con sus vocales, como que ya sabe la oración. No, el cacique lo que hizo fue que agarró los dados, los vació y los tiró así. ¡Rum! Y le dijo, Señor, nosotros no sabemos leer y escribir, pero tú sabes lo que te queremos pedir, que sanes al misionero. Así es sencillo.
y quedaron vocales y consonantes por allá, todos tergiversados, todos, pero Dios sabía lo que el misionero quería. Por eso la Biblia dice que o tú eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Yo le decía a Dios, porque tú prefieres que yo sea frío en vez de ser tibio, porque tibio estoy más cerquita del caliente. Me dijo Dios, porque una actitud de tibio, de frío o de caliente me dice que tú eres sincero conmigo. Pero cuando tú quieres ser tibio es porque no eres sincero conmigo. Tú tratas de engañar al que todo lo sabe y nunca me vas a poder engañar. O sea, yo prefiero que tú me digas a mí, como el hombre que se acercó a Dios y le dijo, Señor, no quiero orar. Le digo yo, ya estás orando, ya estás conversando conmigo, pero por lo menos eres sincero en la oración. O sea, ese tipo de personas que se tienen que parar a las 4 de la mañana, a las 5 para orar, no tengo problema con los que lo hacen, con los que tengan facilidad de hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Pero es como la oración se ha convertido como una carga, como una pesadez. Aquellos que tienen que pararse a las 5, porque si no se paran a las 5, parece ser que después de las 5 y 5 minutos Dios no nos oye, porque Dios te está esperando a las 5 que te pares a las 5. Entonces, eso no hacen de la oración una esclavitud. Cristo los liberta y ellos pasan a ser esclavos de la oración. Eso no es el sentido de la oración. En ninguna parte de él lo presenta de esa forma. Hablamos acerca de lo que es el protocolo y la verborrea como parte de la oración. Hablamos lo que es verborrea, hablamos lo que es un protocolo, hablamos de aquel tipo de persona que se acerca a Dios como para impresionar a Dios, y hasta hay muchos de ellos que engolan la voz. O sea, engolan la voz, sufren una transformación cuando le dan el micrófono para orar. Agarran el micrófono, hermano Juan de los Palotes, por favor, que pase para orar. Él no habla así, él nunca ha hablado así, entonces engolan la voz, entonces buscan... se dispara una verborrea, un protocolo con una forma como de impresionar a Dios Padre, a Dios mío. O sea, ellos no hablan así, no sé por qué hablan así. Dios le da un codazo a Cristo porque habla así si él no habla así. Y empiezan, Padre. Entonces coge una chupadera de caña ahora mismo. Ay, Dios mío. Otros empiezan a chistear ahora. O sea, mañosos para orar, los evangélicos, búsquenlo. Entonces, eso le molesta a Dios, porque tú no eres así, porque tienes que sufrir una transformación que hasta diabólica es para orar. Porque tienes que hacerlo así. Y empiezan, Padre, vengo a ti por la equiterna, eterna, sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Dice Dios, deja el rodeo, que queréis hablar. O sea, tanta broma para llegar a mí. ¿Por qué tanta broma? O sea, eso a Dios no le gusta, no le molesta. Cristo aborreció eso y dice, no seáis como los hipócritas, que cambian el rostro, tú sabes, y que piensan que por sus palabreríos van a ser oídos. Que la palabra palabrería ahí tiene que ver con verborrea, exceso de palabra, donde se dice más de lo que se tiene que decir en una oración, donde cae en redundancia, donde cae en muletilla. Esta es la muletilla común que la gente conversando con Dios, porque la oración es una conversación, ¿ya? No es un gritólogo, es un diálogo, ni siquiera es un monólogo, es un diálogo. Cuando yo voy a conversar con Dios, yo no debo usar ningún tipo de muletilla, tales como, Padre, vengo a ti, oh Dios mío, a pedirte a su nombre gloria por la hermana Petra que está en el hospital, quien vive Cristo. Maranata, Cristo viene, Maranata. Ahora mismo, Señor, Dios mío, alabado sea el Señor, a su nombre gloria. Quien vive Cristo, Cristo vive, Maranata, Cristo vive, Maranata. Entonces, cuando tú editas la oración, fueron más las muletillas que se dijeron que lo que les quisiste decir a Dios. Entonces dice, porque entra en muletillas, y esa no es la idea de la oración. Oración es conversar. Hicimos un teatro, mi hermano y yo acá, que yo voy a conversar con él tal y como las cosas se dan. ¿Cómo está usted, mi hermano? Dios le bendiga, a su esposa, cómo están los hijos, cómo está el trabajo, porque yo tengo que cambiar mi forma de hablar, engolar la voz y entrar en muletilla para hablar con él cuando yo no hablo así. Igual, Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona, Jesús es una persona. Jesús fue sencillo en la oración. Jesús enfrente de la tumba de Lázaro dijo, Señor,